Hola, muy buenos días, la verdad, que les he hecho muchísimo de menos. Echo de menos esos tiempos donde nos reunimos y por lo menos hay cambio de miradas, ¿verdad? Hoy ya, si no me equivoco, son 50 días de confinamiento. Días que para muchos han sido como una pesadilla, donde la mente se ha disparado para cualquier lado. Hay gente que realmente la ha pasado muy mal. También a veces el escuchar continuamente las noticias y la realidad que estamos viviendo, porque no escapamos a toda esta realidad. Muchos han perdido su trabajo, han disminuido sus salarios y estamos como a la expectativa de lo que va a suceder más adelante. Las noticias, ¿no? Continuamente las noticias que van cambiando. Y bueno, sabe que en estos tiempos es como que no tenemos muchas cosas que nos dan seguridad. Por eso, pensando en esto, cuánto necesitamos es centrar nuestros ojos en Jesús. Y como dice el autor del libro de los Hebreos, ¿no? Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Es que comenzamos estos mensajes, esta serie de mensajes en los cuales podamos poner a Jesús en medio de las situaciones, en medio de cada situación que estamos viviendo, del día a día, que para algunos va a ser más sencillo, para otros no es tan sencillo, pero por eso es que hemos pensado en estos mensajes en medio de, ¿cierto? Semanas anteriores hablamos de Jesús en medio de la oscuridad, de esa oscuridad donde pareciera que estás desesperado por una luz que te alumbre, por esa densa y pesada oscuridad. Jesús está en medio de la oscuridad porque Él es luz. Y también el domingo pasado hablamos de Jesús en medio de la necesidad. Allí lo vimos a Jesús en el texto de Juan, ¿no es cierto?, que decía: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y lo vimos a Jesús identificándose en medio de una multitud, no solamente para decirles, bueno, hay una eternidad, sino darle lo que necesitaban en el momento, donde fuimos desafiados a creer que Dios está en medio de lo que nosotros necesitamos para hacer un milagro, para suplir y para hacer un milagro. Y hoy quiero que nos encontremos con Jesús en medio del desierto. Y por eso vamos antes a hacer una oración y vamos a pedir al Señor que Él pueda manifestarse en esta mañana a cada uno de los que están escuchando. Gracias Jesús, porque podemos entender que Tú estás en medio de cada situación de nuestra vida. Tú no estás al margen, Tú estás en medio de la situación que estamos viviendo hoy. Por eso pido, Espíritu Santo de Dios, que puedas visitar a cada persona, a cada uno de los que nos escuchan, para que Tu presencia sea tan real y que hoy puedas manifestarte en la necesidad de cada uno. Señor, Tú eres el centro. Gracias. Amén. Muy bien, entonces hoy quiero compartir y encontrarnos a Jesús en medio del desierto. Esos tiempos, ¿no? Hoy puede ser, hoy que parece todo árido, quizás el desierto es esa sensación de donde todo está como sin sabor, sin color, no hay nada. El desierto es sinónimo de sequedad, escasa vegetación, escasa fauna, escaso todo, ¿no es cierto? Lo árido predomina. Y quizás imágenes como estas que puedes estar viendo ahora en la pantalla, o imágenes que has visto en películas, en láminas, vienen a nuestra mente cuando nosotros decimos desierto.
Y muchas veces esos fuertes vientos hacen que la arena se levante, esas tormentas del desierto, ¿no? Que golpean la piel, la cara, lastimándonos, igual que el sol. Por eso la gente se viste de una manera tan especial en el desierto. Y puede ser hoy tu realidad. Quizás hoy sea tu realidad, que te identificas con esa lámina, con esa figura que has visto. Quizás hoy identificas que pareciera que nada de lo que haces tiene sentido, donde todo parece sin producción, sin nada efectivo, donde pareciera que la mente no tiene la capacidad de salir de ese viento, de esa arena, donde no te deja pensar en algo más. Tu corazón envuelto con la arena, ¿no es cierto? Asfixiándonos con eso. Pero yo pensaba, ¿no? Cuando alguien que camina en un desierto y de repente ve una corriente de agua cristalina, wow, eso no tiene precio. No hay precio, no tiene valor, no podemos ponerle un valor a eso. Quizás si está en otro lugar, en otro contexto, esa agua corriente que corre no tendría tanta importancia. Pero alguien que está en medio de un tiempo de desierto, o un desierto físico, o un desierto anímico o espiritual, una corriente de agua cristalina trae ilusión al alma, ¿verdad? Y eso es lo que hoy queremos hablar, de esa agua fresca que puede llegar en medio de una situación. Y yo sé que los desiertos tienen nombres diferentes para cada persona, de acuerdo a la situación en que esté viviendo. Quizás para ti pueda ser una situación matrimonial, una separación, algo que estás teniendo problemas con tus hijos, ¿cierto? Una crisis económica, aún hoy pensando en lo que va a venir en el futuro. Una enfermedad, a lo mejor es lo que estás luchando. O quizás en tu alma ha entrado desánimo, depresión, aquella a tal punto de que lo único que piensas es que no tiene más sentido la vida, que sueñas o que no puedes soñar, ni dormir, ni descansar, piensas que en cualquier momento algo malo va a suceder, esa sensación y esos ataques como de pánico, de temor. Hay tanto que podríamos definir, no sé cuál es tu situación hoy. Yo creo que tú puedes ponerle el nombre, tú puedes poner el nombre. Quizás si estás viviendo un tiempo de desierto o que has vivido, ¿no? Y Jesús se revela, como habíamos dicho, como el pan de vida, como el pan de vida. Se reveló y vimos en el domingo pasado. Pero Él también se revela como el agua para el sediento. Y esto a mí me entusiasma y me anima, porque muchas veces me siento como que me falta un poco de agua para calmar mi sed en todo sentido, en expectativas y en todo. Y es bueno saber que Jesús está en medio del desierto. Jesús está en medio del desierto. Él dijo en Juan 6:35, el que cree en mí no tendrá sed jamás. Y luego en Juan 7:37 y 38, Él dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El Señor vuelve a reafirmar una vez y muchas veces en su palabra esta declaración de poder, que no solo que va a apagar la sed, sino que aquel que cree, que permanece en Él, va a ser como una fuente de agua que corre del interior. Yo creo que esto es algo que no tiene precio. No tiene precio como para aquel que está en medio del desierto y encuentra esta corriente de agua cristalina. Y yo quiero hablarte en esta mañana de alguien que sufrió este desierto.
con muchas sensaciones que quizás a veces nos podemos sentir identificados. Y también nos puede ayudar a entender si estamos viviendo una situación similar. Y yo quiero decirte algo, que la gente espiritual también puede pasar por el desierto, pero conocerlo o saberlo me ayuda a quizás advertirme de ciertas cosas para no tener que vivirlas a este desierto. Pero también quiero decirte por otro lado que los tiempos de desierto pueden ser aprovechables para sacarle contenido para nuestras vidas. Es verdad, estos tiempos podemos sacar contenido que nos va a ayudar luego en nuestras vidas. Y yo quiero hablarte hoy de Elías. Elías le tocó vivir, un profeta del Antiguo Testamento, y a él le tocó vivir un tiempo de corrupción moral y espiritual. Sabe que en ese tiempo estaban gobernando Israel y gobernaba un matrimonio que llevó al pueblo de Israel a la perdición y destrucción. Y yo quiero contarte un poquito más de él, como para ponerte en contexto de todo lo que vamos a hablar luego. Acab se llamaba el rey, el cual estaba reinando en el tiempo que estamos por hablar de Elías, y él se casó con Jezabel. Jezabel era una manipuladora con un plan demoníaco que empujó al pueblo de Israel a abandonar su pacto con Dios. Sí, una manipuladora, una mujer que tenía un plan diabólico, demoníaco. Bueno, sí, Jezabel, esta mujer que quizás le ha sentido nombrar, es un nombre que a veces se usa, con un plan muy demoníaco para empujar al pueblo a apartarse del pacto de Dios y conduciéndole a adorar a ídolos y adoptando sus costumbres. Y lo que te quiero relatar hoy está en Primera de Reyes 18, te lo voy a contar y luego tú lo puedes escuchar, leer en tu casa tranquilo cuando ya pase este tiempo juntos. Pero por ahora quiero contarte algo. Aquí relata una guerra espiritual entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Elías, obedeciendo un mandato de Dios, se presenta ante estos 450 sacerdotes de estos dioses, ¿no es cierto?, de Jezabel, y los desafía a que presenten un sacrificio a sus dioses respectivamente y que cada uno pidiera a su Dios, poniendo allí el sacrificio, un animal presentado en el cual sin fuego, pero pidiéndole a su Dios que enviara el fuego y que quemara el sacrificio. Allí, ¿no es cierto?, en esta escena, en este día, fue un día muy intenso, de mucha presión espiritual y muy agotador, ¿no? Allí durante todo el día estos hombres trataron de clamar, buscar que su Dios responda con fuego, no encontraban respuesta, laceraban su cuerpo, tal es así que describe la palabra que ya su cuerpo estaba ensangrentado y ellos seguían gritando y no hubo respuesta de ninguno de sus dioses, hasta que le tocó el turno a Elías, y allí Elías hace una oración, y del cielo desciende el fuego y quema el sacrificio con el agua que había sido, ¿no es cierto?, echada antes, y allí se produce un milagro que queda todo el mundo advertido y mostrando el poder de Dios. Luego termina este día con la muerte de estos 450 sacerdotes. Y el hombre de Dios, Elías, que había obedecido a Dios, tuvo ese día, un día de esos que son que quedan para la historia, en donde vemos desafiando la lucha entre el poder de Dios con los poderes o con los dioses de este mundo, ¿no?
digno de leer, que lo leas. Pero yo quiero que nosotros ahora leamos el capítulo siguiente. Ha sido un día en el cual Elías hizo una manifestación a través del poder de Dios de algo tremendo. Y ahora comienza así. Yo te voy a leer en Primera de Reyes 19. Dice así, te lo voy a leer en la versión Nueva Biblia Vida. Quizás no coincide con la tuya. Dice así el versículo 1. Cuando Acab le contó a Jezabel lo que había hecho Elías y cómo había dado muerte a los profetas de Baal, ella le envió este mensaje a Elías. Te juro por mis dioses que mañana a esta misma hora tú serás hombre muerto. Así como mataste a mis profetas, yo te mataré a ti. Elías entonces huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, ciudad de Judá, y dejó allí a su siervo. Luego se internó en el desierto. Después de caminar todo el día, se sentó bajo un arbusto y sintió deseos de morir. Basta, le dijo al Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Entonces se acostó y se quedó dormido bajo el arbusto. Pero mientras dormía, el ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Él miró y vio que había un pan cocido sobre piedras calientes y un cántaro de agua. Entonces comió, bebió y se acostó nuevamente. Entonces el ángel del Señor volvió, lo tocó y le dijo, levántate y come más, porque tienes un largo viaje por delante. Entonces Elías se levantó, comió y bebió y recobró suficientes fuerzas para viajar durante 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, el monte de Dios. Al llegar allí, se metió en una cueva para pasar la noche. Pero el Señor le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él contestó, siento un ardiente amor por ti, Dios Todopoderoso. Me duele ver cómo el pueblo de Israel ha quebrantado el pacto contigo, ha derribado sus altares, ha dado muerte a tus profetas. Solo yo he quedado y ahora están tratando de matarme a mí también. Sal y ponte delante de mí en la montaña, pues voy a pasar por aquí, le dijo el Señor. En ese momento sopló un fuerte viento que azotó las montañas. Era tan terrible que hacía añicos las rocas y partía las montañas, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y después del terremoto hubo fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego se oyó un susurro suave y apacible. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y salió y estuvo parada a la entrada de la cueva. Y una voz le preguntó, ¿por qué estás aquí, Elías? Él respondió nuevamente, siendo un ardiente amor por ti, Dios Todopoderoso, me duele ver cómo el pueblo de Israel ha quebrantado el pacto contigo, ha derribado tus altares y ha dado muerte a tus profetas. Solo yo he quedado y ahora están tratando de matarme a mí también. El Señor le dijo, regresa a Damasco por el camino del desierto, y Dios comienza a darle instrucciones para su futuro. Y el Señor agrega algo, Dios agrega algo en el versículo 18, un poquito más adelante, algo que era importante que lo supiera Elías. Pero tienes que saber que aún quedan 7,000 hombres en Israel que jamás se han inclinado ante Baal ni lo han adorado. Elías recibe una amenaza de muerte de Jezabel, la reina. Pero no era la primera vez que Elías recibía amenazas de muerte de Jezabel. Él había recibido muchísimas. ¿Por qué? Porque no era lo que hacía, lo que ella quería. Pero esta vez fue diferente.
Elías hasta hacía un momento había sido participante de una de las confrontaciones más fuertes, un desafío de las tinieblas ante la presencia de Dios y todo el pueblo mirando esto. Y él tuvo la victoria. Ahora recibe esta sentencia de muerte. ¿Cuál fue su reacción? Huye despavorido, desaparece, desesperado por todo lo que estaba siendo amenazado, para esconderse de esta mujer y de sus amenazas. Y corre hasta el desierto. Dice que deja a su criado y se interna en el desierto. Camina todo el día hasta que ya no da más y se sienta debajo de un árbol. Ya no da más, cansado, y dice, quiero morirme, no quiero seguir viviendo, no tengo fuerzas más para nada. Y entra en una gran depresión, ¿no? Así es la depresión, el desierto donde se experimentan muchos sentimientos devastadores. Así es el desierto. No nos permite visualizar el verdadero panorama. Quizás por el viento, quizás porque se levanta arena, quizás por el fuerte calor, pero es como el desierto, eso cuando no puedes divisar el panorama con claridad. La depresión es como que nos pone debajo de la situación. Estamos debajo, hasta aplastarnos. Tal es así que a veces el hecho de decir, me tengo que bañar, cuesta trabajo pensar en bañarnos. ¿Por qué? Porque al colocarte debajo de cualquier situación, no deja pensar en la posibilidad de que hay una salida. No te deja pensar en que puedes llegar a tener fuerzas para encarar una situación. Te imposibilita hasta de recordar que ayer tuviste conflictos, tuviste dificultades y la peleaste y saliste adelante. ¿Por qué? Porque este desierto, esta depresión, este desánimo te aplasta de tal manera que pareciera que lo de ayer no existió. Eso que luchaste y venciste complicaciones no existió. Es como que cuando te metieran en una bolsa negra y la apretaran y no hay luz, ni siquiera uno puede moverse. ¿Te pasó? ¿Te pasó alguna vez de sentirte en esas condiciones sin fuerza ya en tus músculos para pelear? Yo quiero que puedas ver a Dios en esta escena de Elías. Yo quiero que puedas ver a Dios. Mira, la respuesta de Dios cuando él dijo que quería morirse, que le quite la vida, fue alimentarlo cada vez que se despertaba. Elías llegó al monte de Dios y se metió en una cueva. Y allí la voz de Dios que le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Dios lo sabía. Dios sabía que estaba haciendo Elías, pero Dios necesitaba que Elías supiera lo que estaba haciendo, por lo menos lo verbalizara. ¿Cuántas veces necesitamos sacar afuera, hablarlo con alguien, lo que estoy sintiendo? Claro que la gente quizás lo sabe, pero yo necesito sacarlo, verbalizarlo. Y por eso es que Dios le pregunta, ¿qué estás haciendo aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Estaba metido en una cueva, en esa bolsa, porque no quería salir de esa situación. Mira, podemos sacar tantas enseñanzas de este desierto, de esta depresión que vivió Elías. Y quizás analizando podemos ver algunas causas. Yo te voy a dar algunas, pero seguramente que tú puedes encontrar también otras y agregarlas. Elías tuvo metas no reales, ¿no? Son 3 causas que yo te quiero dar posibles. La primera, él pensó que cuando quizás el encuentro con los profetas luego va a producir un avivamiento, que la gente se iba a dar cuenta de lo que había acontecido.
Y no solo que no pasó, sino que vino la amenaza de Jezabel y lo desanimó. Lo desanimó a tal punto que lo deprimió, ¿no? Y quizás, si estás desanimado, estabas esperando algo que no sucedió. Y eso trajo desánimo a tu vida. Nos ha pasado que esperamos algo y eso no llegó como nosotros lo pensábamos y nos desanimó. Y ¿sabes qué? Hay como un límite, porque a veces ese desánimo puede llegar a un terreno en donde el enemigo lo usa para machacarnos, infundirnos con sus pensamientos negativos para que entremos en una depresión. A lo mejor pensabas las cosas no salieron como creía. Fracasaron tus ideas, fracasaron los planes. ¿Cuántos planes teníamos para este tiempo? Si nosotros pensamos que nuestros planes fracasaron, nos desanimamos. Pero si yo pienso que hay algo que yo puedo cambiar en todo esto que está sucediendo para que no pierda ni las fuerzas ni el tiempo, sino pueda usarlo. A veces todo esto nos hace sentir que no hay salida. Otra de las causas, una dijimos por metas no reales, ¿no? La segunda, trabajó solo. Pensó que era el único que había peleado por Dios. Y Dios le muestra que había 7,000 más que nunca habían doblado sus rodillas ante otros dioses. El trabajar solo, el aislarte, el no compartir con otros que tienen fe para ayudarnos en las situaciones, no es buen consejero. ¿Sabes? La fe de aquel me va a ayudar cuando me falta la mía. Podemos estar rodeados de gente y no querer estar con la gente. El trabajar solo me aísla, me quita la posibilidad de ayudar y de ser ayudado, de compartir, de dar, de entregar. La soledad es mala consejera. El trabajar solo, bueno, yo hago las cosas a mi manera, porque si ya tengo que trabajar con alguien, se me complica. Tenemos que pensar juntos, tenemos que idearnos, tenemos que unirnos. ¿Sabes que el trabajar solo no es buen consejero? Porque cuando yo estoy desanimado, no tengo quien me anime. En cambio, cuando trabajo con otro, mi falta de ánimo me ayuda a que unirme con otro me infunde aliento nuevamente. Y el trabajar solo trae otra tercera consecuencia, que es nos agotamos. Elías se agotó. Entró en un desgaste físico, emocional y espiritual. Y es una consecuencia del aislamiento. Nosotros estamos en este tiempo aislados en las casas, pero estamos más unidos que nunca, trabajando. Sabe que el trabajar en equipo, en familia, en la iglesia, nos hace bien, porque podemos repartir las cargas, porque mis debilidades seguro que son el fuerte tuyo y me van a ayudar en los momentos que necesito. Porque cuando estoy cansado, otro está muy despabilado y me ayuda a salir adelante. No somos llaneros solitarios, no somos superhéroes, que todo depende de uno. No es así. Trabajamos, nunca mejor dicho, en red. Nunca mejor dicho, trabajamos en red. Sabes que el cansancio no nos permite pensar con claridad. Ese cansancio es a veces el cansancio de nuestra alma, es el que el enemigo usa para desanimarnos en todo. Y a mí me gusta tanto la Biblia, porque es transparente. Nos muestra grandes hombres y mujeres de fe, de Dios, pero con las luchas, con sus limitaciones. Entonces yo puedo entender que yo puedo entrar en la escena, me gusta entrar en la palabra y sentir que aquellas luchas de otro me sirven a mí para pelear las mías, para saber que puedo salir
adelante. Y yo quiero alentarte hoy a creer que Dios tiene algo para ti en este tiempo. Quiero alentarte a que veas que este tiempo es especial para ti. Tiempos donde parece que no hay nada que se produce. Tiempos que parecen hasta como un desierto. Allí en esos desiertos, diferentes situaciones en donde vivimos, Dios está formando a alguien que aprenda a mirar hacia arriba y poner los ojos en Jesús. Jesús está en medio del desierto. Y yo quiero decirte 4 cosas que Dios hizo para sacar a Elías de la depresión. La primera, le dio un descanso. Dios no le condenó a Elías por huir, tampoco lo rechazó por su deseo de morir. Proveyó para que comiera y recuperara fuerzas. Era tanta la depresión que tenía Elías que no quería despertarse. Pero siente que una mano le toca y esa mano era para ayudarle en su situación. Ese ángel no le habla de sus fracasos. Dios lo fortalece, lo despierta para alimentarlo. Toma este primer punto para tu vida. La segunda, como Dios le mostró para sacarlo, le mostró una nueva relación con Dios. Una relación de amor, de comunión íntima con Dios. Hasta aquí, Elías lo había conocido en poder, pero él necesitaba conocerlo como un padre de amor que está en medio de cada situación. ¿Sabes que a veces no sentimos nada? No tenemos experiencias sensoriales extraordinarias, pero Dios prometió en su palabra que Él estaría con nosotros, Jesús, hasta el fin. Sienta o no sienta, experimente algo en mis emociones o no lo experimente. Y esta depresión de Elías hizo que él conociera más profundamente a Dios. Sin ruidos, no estaba en el terremoto, no estaba en la tormenta, no estaba en el fuego. Estaba en el silbo apacible, en un susurro apacible. Dice que cuando lo escuchó fue tan fuerte de que sintió que Dios estaba, que se cubrió con un manto. Y esto nos hace ver que necesitamos ser humildes para reconocer cuánto necesitamos del Señor. Y una tercera de las cosas que le mostró un futuro. Le mostró un futuro. Quizás los planes de él o todo lo que había pensado lo sintió que se habían caído, pero Dios lo despierta y le muestra un futuro. Y le da instrucciones para levantarse y avanzar. Y yo te digo que aunque tus planes se hayan frustrados, busca en Dios qué es lo que tiene para de ahora en adelante. Fíjate, Dios lo mandó a Elías a volver por los lugares donde él habían sido significativos para su vida, para recordarlos y recobrar fuerza. Tú puedes seguir leyendo luego en la palabra, pero Dios lo hace volver a ciertos lugares donde habían sido significativos para él en el pasado. Y lo cuarto es que le da un amigo, un discípulo, un amigo, para que él ya no esté solo, para que él no ministrara solo, para que no anduviera solo. Eliseo, un amigo que iba a estar juntos hasta el día en que él se va al cielo. Jesús está en medio del desierto. Así como Dios llegó a la puerta de la cueva de Elías, Él llegó, Él está también en tu escondite. Él está en tu desierto, ¿no? Trayendo esa agua fresca que necesitamos, que valoramos tanto el agua fresca cuando tenemos sed. Esa agua que nos trae una fuerza nueva para seguir luchando, para seguir teniendo. Deja que Jesús esté en tu desierto, en tu desánimo, en tu depresión,
en tu frustración. En medio de tu frustración y de tu situación, dile a Jesús que lo necesitas. Cree. Él dice, el que cree en mí, el que cree en mí. Y tú a lo mejor me dices, no tengo fuerza para nada. ¿Sabes qué? La poca fuerza que tengas, toma la decisión que esa poca fuerza es algo intencional. Señor, esta poca fuerza que tengo, esta nada de fuerza que tengo, te la entrego para que tú me puedas ayudar. Porque Él va a ayudarte. ¿Sabe que Jesús conoce los desiertos? Fue su primer lugar y gran entrenamiento. Él tuvo 40 días en el desierto. Jesús en el desierto, en donde Él vence toda tentación y te entiende, no te condena, te entiende, no te condena, te entiende y te quiere ayudar. Y allí en esos 40 días en donde Él vivió en el desierto, Él salió del desierto en el poder del Espíritu. Entonces, si estás viviendo un tiempo difícil, un tiempo de cuarentena donde quisieras abrir la ventana y gritar porque ya no das más, un tiempo donde no puedes aguantar ya quizás las noticias o todo lo que se viene, este tiempo en donde necesitas un vaso de agua fresca, dice el Señor que el que cree en mí, no tendrá sed jamás, correrán ríos de agua viva. Y yo creo que aún como Elías, un hombre de Dios, nosotros podemos también pasar tiempos en el cual nos sentimos que nos falta algo. Volver a la fuente y decir, Jesús, necesito de ti, necesito que sacies mi sed en este día, en esta mañana. Amén. Quiero que allí donde estés, cierra tus ojos y le pongas nombre a tu situación. Dios le dijo a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces en esta cueva? ¿Qué estás haciendo? Y también el Señor te dice, ¿qué haces? ¿Qué haces aquí? Pero no porque Él no sepa lo que estás viviendo, sino porque quiere que tú le pongas nombre a tu situación. Para una vez, con ese nombre, llevarla a la fuente de agua que es el Señor, para saciar tu desesperanza, tu desánimo, tu frustración, tu tiempo de dolor, tu tiempo de enfermedad. Él está en medio del desierto. Amén. Señor, gracias, porque podemos verte, así como estuviste con Elías, cuando creía que estaba solo en una cueva, en un desierto, donde no había ya más fuerza para vivir. Tú viniste a su encuentro, no con grandes movimientos, sino con un silbo apacible, con un susurro, diciéndole que tú estabas para bendecirlo, para ayudarlo, para darle planes, para darle un futuro nuevo, fresco y renovado. Yo pido que aquel que se sienta en este tiempo donde todo falló, donde los planes se cayeron, donde no hay esperanza para el futuro, pueda sentir que tú le hablas en esta mañana, diciendo que sí hay esperanza, sí hay un futuro nuevo que Él tiene preparado para ti que le estás buscando. Sí hay algo fresco de colores que Dios tiene para ti. Yo te pido que pongas a Jesús en medio de tu desierto, en medio de tu situación, para encontrar un manantial de vida para tu vida. Amén. Amén. Sí, el Señor está. Dios te bendiga mucho. Y sabes, medita en la palabra y cree, lo que has oído es para ti. Lo que has oído es para ti. No te vayas, tenemos un programa
completo que nos bendice. Dios te bendiga.